Cuando son las 8:34 le damos la bienvenida al doctor Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, que está con nosotros para compartir pues, de manera muy oportuna otros de los tantos temas que nos han tenido inquietos desde hace meses en este país, en este proceso absolutamente sui generis. Doctor, ¿nos escucha bien? Sí, me escucho. Perfecto. No sé si usted me escucha. ¿Cómo está? Perfectamente. Doctor, empecemos por lo más reciente. Y escuché que usted ya se ha pronunciado al respecto. Casi $600,000 botados a la basura. Paréntesis. Y ojalá de verdad los boten a la basura, los incineren en presencia de un notario, me refiero a las papeletas. ¿Quién responde? Alguien tiene que responder. ¿Qué debería pasar, doctor? Bueno, responde el Consejo Nacional Electoral y sus principales directivos en primer lugar. No puede ser que se pretenda pues hacer que se rompa la cadena en el eslabón más débil, ¿no es cierto? En el funcionario medio, en el funcionario bajo. Como eso me hace acuerdo de aquella propaganda en donde se reclamaba por qué no estamos en las páginas amarillas, ¿no? Finalmente el responsable es el trabajador de la limpieza, ¿ya? Entonces, la responsabilidad, a no dudarlo, es de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Que hay otros niveles de responsabilidad, seguramente. ¿Quién debe establecerlo? Desde el punto de vista pecuniario, la Contraloría General del Estado, que ya debió haber dispuesto un examen especial de ese contrato, pero y junto a todos los procedimientos institucionales que tienen que ver con ese contrato. Y entonces usted va a ver que si es que lo hacen como debe ser, pues habrá un informe, un resultado en el cual se establezcan los diferentes niveles de responsabilidad, seguramente una glosa pecuniaria, solidaria desde el punto de vista de que todos los de la cadena de mando institucional, desde la presidenta, tendrán una corresponsabilidad en diferentes niveles y obviamente la posibilidad de recuperar los dineros. Pero ese dinero perdido del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, pues no es el principal problema desde mi perspectiva. Sí, hay que preocuparse de aquello. Tiene que ver con que esto refleja, este hecho es uno más, una mancha más al tigre, que refleja aquella circunstancia que estamos viviendo en el proceso electoral, de una falta de seguridad jurídica por un lado, de una falta de prolijidad y eficiencia administrativa que está rodeado del proceso electoral y no hace sino incrementar la desconfianza, el desazón que existe respecto de este proceso electoral. Lamentable realmente que adicionalmente se presenten en reunión del Pleno del Consejo Nacional Electoral y establezcan que las responsabilidades de un funcionario que ha sido ya destituido, gran remedio. ¿Acaso con eso se recupera la confianza? Hay que tener la hombría de reconocer los errores. Y si es que hay un error, hay que decirlo, se cometió un error y vamos a subsanar el error. No es que ellos allá son, o sea, los administradores del proceso electoral son ellos y nadie más que ellos. Y los nombrados para ser parte del Consejo Nacional Electoral son los 5. Los otros son simplemente funcionarios que obviamente tienen niveles de responsabilidad, pero sobre los que no recae la organización integral del proceso. Doctor, a ver, nosotros hemos hablado aquí de la necesidad de que el proceso de destrucción de las papeletas sea público, sea en presencia de un notario, porque uno nunca sabe, doctor. Hay que ser un poco suspicaz y desgraciadamente este proceso nos ha enseñado a que hay que ser suspicaz. ¿No le parece a usted que ese debe ser el procedimiento con las... ¿Cuántos millones de papeletas? Son 6 millones de papeletas. Más o menos $562,000. Sí, bueno, lo que hay que hacer es lo que reza el contrato, es el material sobrante. Hablemos que este es un material sobrante porque hay varios materiales que también se dañan en el proceso de impresión y que hay un protocolo establecido en el contrato y en el IGM, que ese material tiene una cadena de custodia mucho más riguroso que el material bueno, llamémoslo así, del que está bien hecho, ¿no es cierto?
y obviamente con un acta de constatación de estos 6.200.000 y pico de mil papeletas, hay que empacarlas, embalarlas y mantenerlas en custodia en el propio Instituto Geográfico Militar, bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, para luego, en acto jurídico que contemple el propio contrato, terminado el proceso electoral, pues se hace la constatación de todo ese material que ingresa a ese tipo de bodega, ¿no es cierto?, para proceder a su destrucción, que no creo que corresponda a la incineración. Lo que va a corresponder es destruirlo en cuanto a cortarlo y disponer que se recicle ese material. Pero lo importante es lo que usted decía, tener la certeza de que ese material no pueda ser usado para echar abajo el proceso electoral. Claro, y eso se hace de una manera bastante sencilla, pues como cuando la Fiscalía hace un acto urgente y toma una serie de bienes físicos, exactamente igual, ¿no es cierto? Se toma esos 6.200.000 papeletas, se las empaca, se las embala, se ponen sellos de seguridad y quedan en el propio Instituto Geográfico Militar. Doctor, pregunto por desconocimiento, aquí el experto es usted, no yo. ¿Por qué eso tiene que hacerse después del proceso y no ahora? ¿Cuál sería el impedimento, si acaso hubiese alguno? Bueno, podría hacerse ahora también porque es extraordinario, pero así reza el contrato en razón de que entiendo que se hace una valoración final de todo eso y digamos, es parte del proceso de liquidación del contrato. Pero también podría hacerse antes, ¿no? Y dejando constancia para que luego efectivamente sea parte del proceso de liquidación del contrato. Esas son ya decisiones finalmente que justamente no pueden tomar los funcionarios medios o bajos del Consejo. Tiene que tomar la presidenta del Consejo esa decisión. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén, gracias por su tiempo. Oiga, doctor, a ver, más allá del tema de las papeletas, más allá de que este fin de semana vamos a tener debate oficial, siguen corriendo los días para que el pleno del TCE decida si destituye o no a los vocales del CNE. Cuando recién salió el fallo, la semana que salió el fallo, en unas primeras declaraciones salieron los vocales a decir, ¿saben qué? No pasa nada, tranquilos, el proceso va a estar normal, no va a pasar nada. 48 horas después, primero fue Enrique Pita y después fue Diana Tamaí. Ojo, si nos votan, se cae el proceso. Está en riesgo el proceso, se pueden aplazar las elecciones. ¿Qué podría pasar, doctor, si de aquí al 23, que más o menos termina el plazo para que el TCE se pronuncie, decide ratificar la destitución de los vocales? Pues desde el punto de vista del proceso electoral no pasa nada. El proceso continúa, el proceso está en marcha independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los consejeros, ¿no? Y entonces le escuché a Pita, a Tamaín no le escuché, él decía que se para el proceso porque los nuevos tendrán que inscribir la candidatura de Noboa. Y eso no es verdad. Las causas son distintas. Una es la causa 131 que está pendiente de una sentencia de segunda instancia y que se refiere a un recurso interpuesto por Justicia Social, que ya tiene un pronunciamiento de primera instancia o una sentencia de primera instancia expedida por el juez Viteri, y en esa es en la que se resuelve ese tema. Entonces, podrían destituirles o no, depende de lo que suceda en esa causa. La causa 153, si es que no me equivoco en el número, es la causa de la infracción grave electoral o la supuesta organización, digamos, existencia de esa infracción grave. Que en primera instancia el juez Muñoz ha encontrado la responsabilidad y ha procedido a destituirlos, y que se solicitó ampliación y aclaración, el juez lo concedió. Obviamente la aclaración y ampliación nunca puede cambiar el sentido del fallo original, simplemente entrega los elementos de juicio adicionales que los encausados en este caso solicitaron, pero lo solicitaron para ganar tiempo. Luego debían apelar, entiendo que apelaron hasta el miércoles, porque el miércoles era la fecha en que vencía el plazo, y si no apelaban ya se hubiese ejecutoriado la sentencia y ya no serían consejeros. Entonces, esa apelación
está en trámite en el contencioso electoral y luego de que se admita a trámite, que seguramente lo hicieron ayer, lo harán ahora, hay 10 días para que se expida la sentencia. Doctor Camacho, ¿el señor Álvaro Noboa puede o no puede ser candidato? Se le cortó la señal, por eso es que yo aparezco. Sí. Se está entrevistando. Tengo el don de la ubicuidad. Estoy en Guayaquil y estoy en Quito al mismo tiempo. Se está entrevistando. No, se le cortó la señal al doctor Camacho, ya justo cuando le estaba formulando esta pregunta. Vamos a ver, Esperancita está con la boca abierta por allá. Sí. Normal, en la oficina. Normal. Ya vamos a recuperar la señal para replantearle la pregunta. Gracias por regresar, Esperancita querida. Para replantearle la pregunta. Vea, me quedó, todavía vamos a continuar con la entrevista, me quedó en todo caso ya la tranquilidad de saber que perfectamente el CNE puede hacer el proceso antes. Ahorita, es decir, en estos momentos. Corte, retacee esas papeletas y embodéguelas, pero ya destruidas. Y luego, pues que se hace que las que fallaron, que hay, qué sé yo, 35.000 papeletas más que hay que hacer en un solo proceso porque lo dice el contrato, perfecto. Pero no pueden quedarse las papeletas tal como fueron impresas, guardadas en ninguna parte. Oiga, yo he visto volar vacas y he visto muertos cargar arena, siempre lo digo. Así que esas papeletas tienen que ser destruidas ya mismo en un acto público. ¿Para qué? Para la garantía de todos los candidatos. Esto no va dirigido a nadie en especial. Para la seguridad de todos los candidatos. Avísenme, Esperancita, si ya está. ¿Ya está? Ya, doctor, se nos cayó la señal justo en la pregunta que le hacía. ¿Puede o no ser el señor Álvaro Noboa candidato a la presidencia de la República? Desde mi punto de vista ya no puede ser. Y en razón de que podría tener razón, o sea, en términos de que la sentencia no fue ejecutoriada por parte del Consejo Nacional Electoral, perdón, no fue cumplida, ejecutoriada está, no fue cumplida y se produjo el desacato. Eso se resuelve por separado, como ya le decía. Pero el derecho de una persona o de un grupo de personas no puede estar por encima del derecho de, en este caso, pues 18 millones de ecuatorianos. Entonces, la preclusión, que es un principio que existe, se aplicaría en este caso. Ha precluido la posibilidad de ejercer esa o de cumplir aquella disposición reparatoria que tiene que ver adicionalmente con una actitud que también en esto es, digamos, concurrente, la actitud de los actores políticos, porque este tema de la crisis de institucionalidad que está viviendo el país no tiene que ver solamente con lo que hace y deja de hacer la autoridad electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene que ver también con la conducta de los actores y conducta de los actores que de manera equivocada, de manera, digamos, proselitista y no apegada exactamente al criterio de la ley de buscar un escenario de igualdad en la competencia, se ha hecho abuso de los derechos que se contemplan allí para las organizaciones políticas y los candidatos. Entonces usted tiene cosas tan incongruentes como la calificación de Bucaram o la postulación de Bucaram para ser candidato y su posterior calificación, o la de Mendoza, o la del propio Álvaro Noboa, que en su momento usted recordará, Jimmy, que él proclamó su candidatura y dijo que el Consejo Nacional Electoral le estaba quitando su partido en razón de que querían impedirle cumplir con ese derecho, cuando en realidad él conocía y el país entero conoce que ese partido no obtuvo los votos ni los resultados que la Constitución manda para sostenerse ni en el 2017 ni en el 2019. E hizo toda una campaña de mentiras alrededor del país diciendo que efectivamente esa es la razón por la que le quitan el partido. Ese tipo de cosas lo que hacen es destruir cualquier diseño institucional, porque es obviamente una acción absolutamente ilegítima. Y luego el señor Noboa buscó un partido de alquiler, como los denomina Medardo Leas, que es vergonzoso que en el sistema de partidos de este país exista aquello. Es vergonzoso que la democracia se asiente sobre una mentira
como que 6,5 millones de ecuatorianos somos afiliados o adherentes de los partidos y movimientos políticos. Sería el país del mundo con mayor número porcentualmente a su población votante, con el mayor número, más del 50%, alrededor del 50%, somos de una conciencia política de tal naturaleza que estamos afiliados a los partidos. Claro, entonces, mientras esas cosas no se resuelvan, Jimmy, no va a funcionar la institucionalidad. Y entonces los derechos también a veces precluyen. Y claro, el señor Noboa podrá reclamar lo que quiera reclamar, pero ya no en el ámbito electoral no es posible. Entonces, desde mi perspectiva, así debería ser la sentencia de la causa 131. Pero yo no soy el juez electoral, no soy el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. En ellos está la responsabilidad de la decisión que tomen, y ojalá la tomen ya, porque ese es un tema que, digamos, pende sobre el proceso electoral y que tiene al país en ascuas. Ya. Doctor, es decir, claro, estamos claros que mañana pasado los reclamos del señor Noboa pueden ser a nivel internacional, por decirlo así, pero ya no en el Ecuador, asumo eso. Lo otro, no sé si será lo último, pero es importantísimo también. Hace poco, 2 días, el CNE resolvió prohibir la publicidad electoral de la Alianza 1.5 donde aparezca la imagen o el audio del expresidente Correa. Mi pregunta es, desde el punto de vista suyo como ex consejero, ¿es correcta o no es correcta la decisión? Bueno, yo no conozco la decisión del CNE, conozco la decisión de la directora provincial de Pichincha del CNE respecto de 4 piezas publicitarias o de promoción de la provincia de Pichincha. Correcto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Y me parece que es un ejemplo para sus jefes, por así decirlo, de cómo debe procederse en el momento en que se encuentra algo que está en contraposición con la Constitución y la ley. Hay un hecho muy claro, Jimmy, y es que el señor Correa perdió los derechos de participación en los derechos políticos. Y el proceso electoral es un evento eminentemente de participación. Ese individuo no tiene derechos de participación. Les guste o no les guste, no puede participar. Norma de la Constitución, norma del COIP, norma del Código de la Democracia, no hay a dónde perderse. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, su pleno, hasta ahora anda deshojando margaritas, y el consejero Verde Soto pide que le consulten al procurador. Entonces, mejor era de que no acepten y dejen al procurador que administre las elecciones, pues. O sea, no puede ser que las decisiones que tienen que ser tomadas por ellos, en el momento en que o que no tienen acuerdo o no tienen mayoría o tienen tales niveles de duda, le consultan al procurador o pretenden consultar a la Corte Constitucional, que les puso un buen estate quieto cuando les dijo inadmítese al trámite este proceso, que era cuando querían efectivamente, a buen entendedor, pocas palabras, quemar tiempo, ¿no? Y entonces, y efectivamente lo consiguieron. Y lo que se alega en cuanto a que es un derecho humano el que ha sido violentado con esta decisión de la directora. Es que ese derecho lo perdió. Ese derecho, el señor Correa lo perdió por sentencia ejecutoriada en firme. Entonces, él puede respirar, nadie le puede impedir respirar, pues, o sea, estoy poniendo un ejemplo así, nadie le puede impedir alimentarse, pero sí le pueden y le deben impedir ejercer el derecho de participación. ¿Por qué? Porque hay una sentencia ejecutoriada de obligatorio cumplimiento. ¿Fue un error o no que el CNE fuera nuevamente integrado por representantes de determinados partidos y organizaciones políticas? Yo creo que fue un error de Trujillo el haber hecho lo que hizo. Sin embargo, esa no es la causa principal de los problemas. Creo que la representación partidaria funciona en otros países. ¿Por qué no puede funcionar en este? Y en otros países funciona la conformación con personas no relacionadas con los partidos. ¿Por qué funciona? Y aquí no funciona. Porque estamos alejados de una cultura política democrática. Porque creemos que los espacios de poder son para ejercerlo en función de intereses particulares. Y sea que sea por concurso o por designación de los partidos o por designación de ternas, que hemos probado todo en este país, la institucionalidad no funciona.
porque los concursos que debieron haberse hecho de oposición y méritos legítimos en el Correato no se cumplieron. Eran remedio de concursos, eran pantomimas, parodias en realidad. Pero lo que acabamos de vivir tampoco muestra que ha resuelto. Entonces, ¿en dónde está la causa, Jimmy, de estos problemas? La causa de estos problemas está en la responsabilidad individual de las personas que asumen los cargos, porque de ellos depende actuar en función de la Constitución y la ley o actuar alejados de la Constitución y la ley. Y mientras no entendamos que el remedio está en cumplir las reglas del juego, discúlpeme que este tipo de comparaciones suelen ser muy gráficas, a veces decimos que estamos rebajando la política, pero es como si es que usted en el campeonato de fútbol pretende cambiar las reglas en cada partido. Claro. Y entonces, oiga, doctor, ahí no va a funcionar. Doctor, disculpe, también en los últimos días se ha hablado este tema de ampliar los horarios del día del 7 de febrero para las votaciones, que sí que cédula par vayan en la mañana, cédula impar vayan en la tarde. A ver, doctor, si hay varios abogados que indican que si la elección se realiza 10 minutos antes, o sea, arranca a las 6:50, o se cierra a las 5:10, ya es motivo de nulidad. ¿Eso es cierto? Hay norma expresa en la ley. Al procurador le consultan, que es una vergüenza que le consulten. O sea, mejor sigan un curso de lectura. Pues ahí está en la ley, absolutamente explícito, claro. Dice, la votación empezará a las 7 de la mañana. Hay una sola salvedad. En el exterior puede empezar a las 9, ¿no es cierto? Pero aquí empieza a las 7 y se cierra a las 5 de la tarde. Hay 10 horas para ejercer el sufragio. No hay 10 horas, 10 minutos. No hay, no puede haber. Y efectivamente hay una norma en el Código de la Democracia que dice que una de las causales de nulidad del sufragio es que el sufragio se haya producido en lugar, fecha y hora distintos a los establecidos en la convocatoria. Si la convocatoria está hecha y la convocatoria no puede poner otra hora distinta a la que dice la ley, efectivamente entonces no hay cómo modificar eso. No hay cómo decir esas decisiones que sí que los pares, que los impares que usted decía, lo único que hacen es generar zozobra, confundir, generar certezas. Porque usted no puede decir, no era una decisión para que así sea, es un exhorto para que ojalá la gente así lo... No es posible. O sea, eso no le genera confianza, sigue abonando a la desconfianza. Doctor, mi última interrogante. Mire, yo tengo una hipótesis y vamos a ver si se cumple. Yo presiento que debido a la pandemia, debido a la apatía electoral, va a haber muchas personas que no van a ir a votar. Pero sobre todo, yo temo que muchas personas que integran las juntas receptoras del voto, ¿ya? No vayan porque ya he escuchado, me lo han dicho, personas que les ha tocado mesa. ¿Tú crees que yo voy a ir en media pandemia con un nuevo pico de contagios a estar con personas extrañas más de 12, 14 horas y todavía recibir a cientos de personas más? Ya. Digamos que hay un alto nivel de ausentismo por parte de los integrantes de mesa. ¿Qué porcentaje podría ser peligroso para que el proceso no sea válido? ¿Qué es lo que dice más o menos la ley? Por ejemplo, digamos que no se instala el 15% de las mesas a nivel nacional, digamos. Estoy tirando un número. ¿Igual seguiría el proceso o hay un límite? Es decir, si no se instala tal porcentaje, no se puede realizar las elecciones. No, la ley no prevé ese tipo de casuística. No, la ley está hecha para lo general, ¿no es cierto? Y entonces no es posible que así se diga. Sin embargo, yo personalmente no soy tan pesimista, más allá de que habrá un importante número de personas que no concurran a cumplir esa obligación, pero me parece un desacierto más bien lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Primero, baja el estipendio de estímulo de $20 a 10. Claro. Y luego les amenaza, ¿no es cierto? Luego dice que tiene que llevar una prueba PCR hecha los 10 últimos días.
quieren que en 10 días se hagan 300,000 pruebas PCR, pero ¿a costa de quién? A costa de los propios muchachos, porque la mayoría, el 80% de las 300,000 personas son jóvenes estudiantes universitarios y de colegio. Bueno, luego recularon, doctor. Luego recularon, doctor. Ahora dijeron que va a ser solamente... Sí, pero para que se dé cuenta cómo se trata. Luego recularon efectivamente, ¿ya? Pero lo que no recularon ya está en la ley. Se endurecieron las multas para quienes no cumplan. Mire, si un funcionario público que es parte de una mesa abandona la mesa, ahora en el Código de la Democracia pusieron que es causal de destitución del cargo. Están locos. Es decir, el ejercicio del derecho y del incentivo, digamos, del cumplimiento de la obligación de ser parte de una mesa debe hacerse sobre la base del civismo, de incentivar la participación, no con un sistema represivo. Ahora, si usted no cumple con ir a las capacitaciones, tiene multa. Si usted no cumple con ir el día de las elecciones, tiene otra multa. No puede votar, tiene otra multa. Si es que alguien hace eso, va a tener una multa de $250, casi $300. Están locos, así no se funciona, así no se incentiva la participación. Oiga, pero más allá de eso, yo sí creo que vamos a tener la concurrencia de la mayoría de gente, y la gente que no concurra, efectivamente, será reemplazada conforme dice la ley, con vecinos, con personas de la misma junta receptora, empadronados en esa misma junta. En lo fundamental, creo que la mayoría de mesas se van a instalar. Tal vez en esta ocasión haya un porcentaje, yo espero que no exista, que si existe sea muy pequeño, para que el ejercicio del sufragio pueda cumplirse a cabalidad. Ok, doctor. Gracias al doctor Fausto Camacho, ex consejero del CNE, que ha estado con nosotros en Un Café con JJ. Buen día, doctor. Gracias, doctor. De igual manera, buen día. Hasta luego.